familia, muchas bendiciones. Pastor Josué por acá de la iglesia Bahía Vida. Bienvenidos a Bahía Podcast y este episodio número 4. Estamos súper contentos por este espacio que hemos creado y diseñado especialmente para ti, para conversar, para hablar temas bíblicos, temas relevantes, temas que pueden ser de teología, de familia, liderazgo, aunque desde que lanzamos el episodio número 1 nos hemos enfocado a hablar temas difíciles, aunque la semana pasada tuvimos algo ahí, ¿verdad? Inspiracional, hablando acerca de la gratitud contra cultura, pero la realidad es que este espacio está diseñado para esto, para poder conversar aún temas difíciles que son importantes, que a veces no tomamos el tiempo para hablarlo desde nuestros altares, pero que es importante que podamos traer perspectiva bíblica y estoy súper contento porque estoy aquí nada más y nada menos con el maracucho de Bahía Podcast, con Guido Azócar. Un abrazo, papi. Gracias, Pastor. Gracias, Manny. De verdad, siempre es un privilegio. Y con el boricua de Nueva York. Eso es, papi, bendiciones. ¿Cómo está mi gente? ¿Estamos? El boricua, el papi no puede faltar, ¿oíste? Tú sabes, papi. Bueno, muchachos, miren, el primer episodio hablamos acerca de Israel, el pueblo de Dios. Segundo episodio, tuve la oportunidad de hablar con los pastores Wilfredo y Carmen acerca de Wilfredo y Carelis, la pastora Carelis, hablando acerca, ves que no los puedo desunir hablando acerca de si el diezmo está vigente, ese estuvo bien bueno. Sí. La semana pasada hablamos acerca de gratitud contra cultura, hablamos de la queja, me encantó ese episodio. Sí, pero hoy nos vamos picosos otra vez. Hoy nos vamos picosos. Vamos a hablar nada más y nada menos de si existen los profetas hoy. Vamos a contestar esa pregunta de si existen los profetas. Pero miren, yo quiero comenzar este episodio hablando de una experiencia. Una joven se me acerca, una joven que amamos mucho, que no está con nosotros de iglesia por temas de mudanza, pero se fue a una iglesia donde creen todos estos movimientos proféticos y el énfasis de la profecía es impresionante. Todo gira en torno a la profecía. Y comenzaron a venir profetas para hablarle a ellos como familia temas que traían división entre la familia. Wow. Por ejemplo, o sea, tienes que entregar todo y mudarte para otro lugar. Una quería, otro no quería, y eso comenzó a generar división en la familia y todo lo demás. Fue un hombre, básicamente, que le pasó eso. Entonces la esposa estaba en contra, ¿verdad? Eso en Puerto Rico pasó, ¿verdad? Entonces, pues fue bien difícil para ellos. Todo en torno al tema de la profecía. Trajo división, trajo disensión en la familia. Era algo nuevo para ellos. No había confirmación de Dios en el Espíritu, ¿verdad? En torno a eso. No había paz, no había nada. Realmente el fruto no fue bueno. Wow. Así que les quiero poner eso de entrada y de ejemplo. Pero entonces yo lo que miro sobre este tema, que hay como una epidemia de apostolitis y ¿cómo puedo decirlo? Profeticis. Sí, todo el mundo es apóstol. Aunque yo creo que eso está pasando de moda. Sí. Yo creo que ahorita van más por querubines y arcángeles. Y arcángeles, sí, porque ya cada vez con estatus mayor. Sí, definitivamente. Sí. Y en términos de la profecía. Pero en términos de la profecía, el asunto es que cuando tú ves todos estos movimientos y todo lo demás, los profetas y lo demás, tú ves los lugares, la gente los sigue en masas y en multitudes. Entonces, mayormente tú ves buscando solución a problemas que le han tomado años a las personas poder, ¿verdad?, de malas decisiones, de errores en su vida, y que la gente tiene la expectativa que venga un profeta que me ponga la mano y que me resuelva la vida. Entonces, por eso es que no me sorprende que todos estos lugares estén tan llenos de lugares, pero en los tiempos de oración no haya tanta gente, en los estudios bíblicos no hay tanta gente. Entonces, porque la gente está buscando una solución fácil. Y no sé, para mí, a mi juicio, se ha desvirtuado este asunto. Y para mí, mi pensamiento es que hay una obra del enemigo detrás de todo esto, porque todo lo que el enemigo quiere anular, lo tergiversa. Y me explico. O sea, por ejemplo, yo creo que Dios bendice y prospera. Seguro. Pero yo no creo en la teología de la prosperidad que dice
¿verdad? Que todo el énfasis es dinero, 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 que tu vida espiritual, la madurez tuya depende del signo de la bendición, todo tiene que ver con el aspecto de dinero. Sí. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, seguro. Pero entonces el enemigo trayendo un exceso, tratando de desvirtuar de parte de Dios una verdad de que Dios bendice Exacto. y prospera. ¿Cómo vamos a negar eso? Exacto. O sea, Dios bendice y prospera. O sea, mire, para empezar, hay gente que antes en el mundo daban todo su dinero, lo gastaban en alcohol y en vicio. Dios le quita ese vicio, pues claro que van a prosperar, ya no tienen que gastar todo ese dinero, toda esa cosa. Entonces, claro, o sea, y la realidad es que Dios llega al hogar de la familia y entonces, pero para mí es una obra del enemigo, pero también me hace preguntarnos, y es el debate del día de hoy, ¿existen los profetas? Sí. ¿O no existen los profetas? Sí, mira, primero que todo, yo creo que antes de hablar sobre si existen o no existen profetas, yo creo que tenemos que definir qué es un profeta. O sea, un profeta, una persona que está portando, o sea, un portavoz de la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál era la misión de los profetas, en particular en el Antiguo Testamento? Quizás diferente a lo que mucha la gente ha escuchado. La misión del profeta en el Antiguo Testamento no era de venirlo a ti y hablarte sobre prosperidad y todas las cosas buenas que te van a pasar, sino la mayoría de los profetas, ¿sabes? Sí existieron esos casos, pero la mayoría de los profetas iban a decirle a las personas cuál era su pecado y llevarlo directamente al Señor. Entonces, cuando... Arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando te queremos reconciliar entonces el profeta del Antiguo Testamento con estos profetas de hoy en día, vemos que hay una distinción bastante grande entre las personas que llevaban al pueblo de Israel al arrepentimiento y estas personas de hoy en día que lo que quieren es decirte todo lo bueno, todo lo que el Señor va a hacer por ti, y no te llevan al arrepentimiento y no se enfocan, más importante, en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Yo te voy a decir algo, Manny, yo creo parcialmente lo que tú estás diciendo. Sí. Yo no lo pondría como un absoluto de que todos los profetas del Antiguo Testamento era simplemente para traer a la colación el pecado del pueblo y llevarlo al arrepentimiento. Porque entonces, ¿qué hacemos entonces con el profeta que fue donde la viuda para traer libertad en ella en un aspecto en particular? Sí. ¿Qué hacemos con Jeremías capítulo 29? Donde Dios levanta al profeta Jeremías al pueblo de Israel en medio del cautiverio, y le dice a la carta a los deportados de Babilonia. Y le dicen, oye, ustedes están cautivos, sí, perfecto, pero tranquilos, están cautivos, pero edifiquen casa, construyan vivienda, hagan familia. Y después viene el famoso verso del 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y de mal. Ahora, es parcial, pero el punto es, sí, creo, lo que estás diciendo particularmente. ¿Cuál es el fruto de todo esto? ¿Es que me digan mi seguro social? ¿Es que me digan mi seguro social? ¿Es que me digan dónde yo viví? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Dónde hoy los profetas, si decimos que existen, están llevando a Cristo a la gente o están atrayendo a las personas a sí mismos? Sí, definitivamente están atrayendo a las personas a sí mismos. Yo creo que eso, tristemente, en parte, porque, y esto lo dice la Biblia, el pueblo perece por falta de entendimiento, y entonces, pues, la gente lo que quiere escuchar... Lo que quieren oír. Es lo que quieren oír, y eso es exactamente lo que le van a decir. Y en ese sentido, sí entiendo lo que tú dices, ¿verdad? Sí. La función del profeta en muchas ocasiones, mayormente. Dije mayormente por eso mismo, porque no en todo caso. Si te digo algo, en el caso tuyo, yo tajantemente no creo en el profeta de hoy día, y más porque lo han querido pintar como un super saiyajin del evangelio moderno. Palabras tuyas, Dragon Ball, pastor. ¿Qué es ese Saiyajin? Eso es Dragon Ball Z. Yo lo vi una vez. Esta es otra generación, man. Bueno. Explícame qué es Saiyajin para cuando alguien me venga a preguntar a un joven. Saiyajin era una transformación superior de Goku y Vegeta y todos los que venían del planeta. Lo perdiste, papi. Lo dejamos para otro podcast. Tú estás hablando en lengua, pero... Quisiera, pero no hablo. Pues tú estás en pecado. Si tú no hablas lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Otro tema. Bueno, es otro tema. Otro tema bueno. Vamos para otra. Pero, volviendo al caso, lo que pasa es que hoy están vendiendo, este tipo de evangelio está vendiendo
a los profetas como unos superhombres, como personas que te adivinan el futuro, que te van a decir cómo tú tienes que manejar tu vida, pero podemos ver varias cosas rápidamente, y es que solamente el 5% de todo el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento era para hablar del futuro. Solamente el 5%. Entonces, eso nos da que el otro 95% no era hablar del futuro, era hablar del arrepentimiento, mira, estás haciendo las cosas mal, tienes que mejorar, etc. Ahora, otra cosa curiosa también es que nosotros hoy día, la parte occidental... Y cuando hablaba del futuro, en el Antiguo Testamento, pudiéramos decir que eran profecías mesiánicas. El 2%. De ese 5%, solamente el 2% eran profecías mesiánicas. Ok, para que no sepa, ¿verdad? Explicar, ¿verdad? Sobre este término, cuando hablamos de profecías mesiánicas, tenían que ver específicamente con la figura de Cristo en el Nuevo Testamento. Con la primera venida de Cristo. Con la primera venida de Cristo, exactamente. Correcto. Y lo otro curioso también acá en este dato es que nosotros, como occidentales, no nos fijamos o no vemos el profeta de hoy día, o la gente no ve el profeta de hoy día como lo veía el hebreo, sino como lo ve el griego, o lo veía el griego. Para el griego, un profeta no era la voz de Dios, era la persona que traía de sus dioses paganos el futuro, y por eso es que los revelaba al pueblo griego. Sí, y cierto. nosotros como occidente copiamos fue esa imagen y esa idea. Por eso es que hoy día no se ve a un profeta como el pueblo de Israel lo veía, como la voz de Dios, sino como personas que te van a adivinar el Sí, futuro. pero ok. Si tú estás hablando específicamente que el 95% de las profecías no tienen que ver con el futuro, tienen que ver con el presente, pues eso no es profecía, eso es don de ciencia. Exacto. Eso es don de ciencia. Pero la profecía estamos hablando tiene que ver con el tema del futuro. Entonces, pregunto, si tú dices, ok, me estás diciendo que no crees en los profetas de entrada, De hoy día, no. no crees en los profetas, ¿qué hacemos con Efesios capítulo 4, el verso 11 al 13? Donde el apóstol Pablo dice que Dios dio dones a los hombres y que él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio. Y el verso 13 dice una palabra bien importante: hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta sería entonces, ¿eso ocurrió? ¿Ya llegamos a la unidad de la fe? Pero es que es ahí donde yo iba a llegar. Por eso es que lo especifiqué. No creo en el profeta como lo están vendiendo hoy día. Ok, ahí. Ok. Eso es lo que estoy diciendo. Ok. Lo que estoy diciendo ahora, sí creo en los profetas cuando se predica el mensaje, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, creo que habla. Inclusive él da unas especificaciones de cómo debe ser la profecía o el profeta, que debe hablar para exhortar, Claro, para edificar, para animar. Ok, vamos a hacer un alto ahí, espérate. Para animar. O sea, que no estamos hablando de condenar. O sea, no es condenar. Y tristemente, hay muchas profecías, muchos profetas hoy en el día. Yo recuerdo estar en un retiro de jóvenes y en una ocasión un profeta vino y levantó un joven para avergonzarlo y para exponer su pecado privado de masturbación en privado que este joven hacía. Wow. De más está decir que este joven se alejó de la iglesia y se alejó del Señor. O sea que es para edificar. Hay una pista, ¿verdad?, de lo que significa realmente una profecía bíblica. O ser un profeta. Ajá. Sí. Un profeta real. Es igual que, por ejemplo, estas personas que se dedican a plantar iglesias. Tienen un don apostólico, Claro. Sí. pero no tienen el título de apóstol de la Biblia. Sí. O como lo fue Pedro, fue O Pablo. sea que no crees en los apóstoles de hoy en día. Tampoco. No, Pero sí creo en el don apostólico, porque si Sí. creemos en iglesia, Pero, ok, creemos en Yo líderes. no tengo problema. Cuando vamos a la Biblia, uno de los distintivos para haber sido apóstol tenía que haber caminado con Jesús. Eso está claro. Por eso Pablo dice, ¿verdad? A mí como un abortivo, ¿verdad? Se me apareció el Señor en el último momento. Yo no tengo problema tal vez, pero nuevamente, ¿qué hacemos con Efesios capítulo 4? El verso 11, donde Pablo dice que Dios dio dones a los hombres para, ¿verdad? Obviamente para edificar al cuerpo de Cristo hasta que llegara a la unidad de la fe. Lo que pasa es que lo que yo entiendo en el día de hoy, nuevamente, vuelvo al origen de lo que comencé hablando. Todo lo que el enemigo quiere invalidar, lo tergiversa. Y las verdades espirituales las tergiversa y se convierte realmente en una maldición.
Entonces, para mí yo creo que, ¿verdad? Es una de las cosas que nosotros estamos viendo, porque si nosotros venimos a ver en términos de lo que es un apóstol, en nada tiene que ver con lo que pensamos que es un apóstol en el día de hoy por títulos jerárquicos, tú sabes, porque el problema también es ese, que vemos que todo es como si fuera algo jerárquico, ¿no? Yo soy el apóstol, yo soy... Iba a decir una palabra, pero no puedo decirla porque mi esposa me regaña. Pero sí, es por título. Cuando yo veo al apóstol Pablo, que era un apóstol del Señor, el corazón de servidor de él, mira, decía, a mí como un abortivo se me apareció. Sí. Tú sabes, y nada tiene que ver con la humildad que debe caracterizar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Yo creo que ahí está el problema. Ahí está el problema. Y también tiene que ver con el tema, también con los mismos profetas también. Entonces, hoy en día, pues ser un pastor, pues realmente, pues a lo mejor se cataloga para muchos, ¿verdad? Dentro de muchos círculos cristianos como algo inferior, ¿verdad? Y cuando es la mayor honra, ¿verdad? Que podemos tener, cuidar a alguien, cuidar las almas, todo lo demás. Y nuevamente, yo creo que para mí tal vez tiene que ver con el que se desvirtúa el propósito y la gente está detrás del glamour. Sí, seguro. Y se infiltra en la iglesia pensamientos carnales, o sea, pensamientos carnales, nuestros círculos como tal, y todo es, ¿verdad? Es una obra que yo creo que lo más que debe medir a un ministerio sano es que sea algo cristocéntrico y que apunte a Cristo, que apunta a eso, que no busque la exaltación propia, que no busque la gloria personal. Y creo que eso es un factor importante. Sí, que mira, cuando tú tratas de reconciliar la misión apostólica con los apóstoles, ¿verdad? Originales o los profetas, vemos que significan lo mismo, pero son diferentes completamente. Al igual que tú no creo en el título de apóstol hoy en día, yo creo que la palabra es claro en Efesios 2:20, que ya hay un fundamento de apóstoles y de profetas, y Cristo mismo siendo, ¿verdad? La piedra angular. La piedra angular. O sea, si hay un fundamento, no creo en otro fundamento, pero ¿qué hacemos con Pablo cuando nos dicen que sobre todas las cosas, que Efesios, en 1 Corintios 13, el amor, pero que profeticéis? Bueno, la persona que profetiza puede ser tú y yo y cualquier persona que habla, como tú dijiste en 1 Corintios 14:3, para exhortar, para edificar, para consolar. Cuando el pastor está aquí predicando el domingo, no está profetizando, no está exhortando o consolando o edificando, porque ese es el trabajo de él. Está cumpliendo la misión apostólica en ese sentido. Cuando nosotros vamos a Honduras, nosotros estamos cumpliendo la misión apostólica en ese sentido. Todos los apóstoles fueron misioneros. Y la realidad es que si te estudias los primeros años de la iglesia, tú vas a ver que nadie se nombraba apóstol, nadie se nombraba profeta después de eso. Eso es algo que recién en los años 80, 90 comenzó a resaltar eso de profeta, eso de apóstol. Ya el pastor, como decía, ya ese título era como que no era tan lujoso en ser misionero, o sea, ya querían algo un poco más alto, pero no es algo que la historia de la iglesia nos enseña. Exacto. No, y que siempre se ha usado por un asunto de jerarquía. Yeah. No, yo soy el apóstol. Pero nuevamente, porque hayan personas que lo hayan usado mal, quiere decir que no es válido. No, yo creo que en los apóstoles, yo creo que la iglesia es apostólica, tiene que ser apostólica, ¿verdad? Y sí creo que la profecía está vigente, pero no creo en los títulos de profeta. Yo creo que eso llama mucha atención a la persona y no demasiado o no lo suficiente atención a Jesús. Y yo creo que ahí está el problema. Es que el problema es que yo creo que con los títulos, que nos gustan estas cuestiones de los títulos, pero la verdad es que, o sea, nuevamente, yo sé que a lo mejor se puede resistir por la carga que le dan al título hoy de apóstol y profeta, pero nuevamente, ¿qué hacemos con Efesios capítulo 4? Cuando habla acerca de los apóstoles, profetas, maestros, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, decir que llegamos es ser secesionista. Es decir, es ser, ¿verdad? Es lo que establecen muchos, ¿verdad? De que ya no hay dones, de que ya no hay milagros. Entonces, creo que tienen una función. O sea, creo que hay una función. O sea, nosotros hicimos una función apostólica aquí en Vallavida, plantamos una congregación, sí, ¿verdad? Y tenemos una carga, tal vez puedo decirlo de esta manera, apostólica, de plantar otras iglesias y otras congregaciones como tal. La función está ahora. El don. El don. Sí, está. Claro. Exacto. Bueno,
Como el don Pero- de profecía también, sí. Exacto. Claro, Ya. o sea, exactamente. Pero yo creo que no es redefinir la palabra de apóstol, pero eh, el apóstol de aquel tiempo es como un misionero de hoy en día. O Era un misionero. Es un era un misionero. Los apóstoles de hoy lo Sí. que estaban haciendo era Plantaban yendo a la iglesia, iglesia, iban a lugares. quedándose de unos par de años, Sí. yendo a otro. No, Es un misionero. Y tenían señales, prodigios, milagros. Y era también como parte de la extensión del evangelio. Y Sí. tú lo dijiste ahora de Efesios, que nosotros tenemos un fundamento de los apóstoles y profetas de ese momento. Ya el fundamento fue echado, Sí, ya. que es Cristo, que es lo Ujú. que nosotros hablamos hoy día. Entonces, ¿para qué vamos a tener otro fundamento? Sí. Si ya nuestro fundamento está establecido en la Biblia. Por eso es que yo, Pero es como, que como ministerio, no lo creo. el don no es para establecer otro fundamento. Es para, obviamente, para construir sobre el fundamento Ujú. que es Cristo Jesús. Correcto. Sí. O sea, es como, por ejemplo, decir pastor. La función de pastor está también Ujú. y el don también está, pero no es para edificar otro fundamento. Y eso estamos claros en la palabra de Dios. Pero ahora, mire, volviendo al tema, regresando al tema de los profetas. ¿Cuál es el problema para mí en el día de hoy? Y que es lo que yo creo que más tenemos que prestar atención en este contexto en el día de hoy para la iglesia. Y para mí es algo muy claro, que la Biblia es muy clara, y mire, lo voy a decir, pero muy claramente a través de la palabra de Dios, de que nosotros, ¿qué tenemos? Dice la Biblia, la palabra profética Más más segura. segura. Ujú. ¿Cuál es? La Biblia. Es la Biblia, Ya. es la palabra de Dios. Nosotros tenemos, de hecho, los profetas fueron, ¿verdad?, escogidos para apuntar a una revelación particular. ¿Cuál es la revelación? Cristo. Ujú. Era Cristo. Y está la palabra de Dios. Y ahí nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero escuchar la voz de Dios, tengo que leerlo. Sí. Sí, sí. Y tenemos la palabra profética más segura. Dice el texto, en la cual hacemos bien en estar atentos. Y yo creo que ahí está la clave. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que despertar la realidad que tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Y que ese debe ser nuestro norte. Ese debe ser nuestro manual. Dice Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra Sí. y lumbrera nuestro camino. Y nuestra mentalidad, ¿verdad?, como cristianos debe ser nosotros estar atentos a la palabra del Señor. Entonces, no estar atentos necesariamente, tal vez buscando en otras personas que me digan lo que ya Dios me dijo a mí. No sé si se entiende Sí, sí, específicamente. claro. Hay gente que lo que quieren es, tristemente, ¿verdad?, esperar que venga un profeta y le diga las cosas que ya la palabra del Señor Exacto. nos dice. Y es triste, pero son cosas, de nuevo, yo quiero escuchar que alguien me diga algo bueno, o que alguien me ama, o que alguien me quiere, pero la palabra del Lo Señor dice, te dice eso. lo dice, claro Ya, que sí. ya. Así que si queremos escuchar a Dios, tenemos que leerlo. Mira, No, eso y lo que- dice y la, que- eso y dice que la hay otra, Biblia. hay otra cosa también importante acá, es saber que Dios puede hablarte de muchas maneras. Ciertamente, está la Biblia. Claro. Está Y lo la dice, palabra. lo dice el libro hebreo. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces Ujú. y de muchas maneras, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya, Exacto. O sea, esa es la revelación, ¿verdad?, completa de la Escritura. sí. O sea, Dios puede hablar muchas veces, de muchas maneras. ¿De qué manera Dios nos puede hablar? Bueno, nos puede hablar cuando estamos orando, hablando con Él, a través de la palabra, A través de los sueños. a través de los sueños, a través de visiones, a través Vemos de... el ejemplo de Pedro con Cornelio, ¿verdad? Me parece, ¿verdad? Sí, Cuando, sí. cuando vemos la Escritura, el ejemplo de él. Definitivamente. No, y ya. también a través de nuestros pastores. Claro, sí. Inclusive Por medio del Espíritu Santo del Espíritu que nos Santo. guía para Nosotros, allá. hemos sentido... bueno, Toda verdad, toda en, justicia. en lo personal, yo tengo un testimonio cuando era adolescente que yo quería saber cuál era mi propósito de vida. Yo escuché literalmente la voz de Dios cuando me dijo, literalmente, no me dijo nada, me dijo fue, o sea, no que me dijo, no me dio detalles, me dijo fue Isaías 61. Ya. Y yo, vamos a ver qué es lo que dice. Y de verdad, Tú sabes que yo tuve Guido, una experiencia muy similar. En un momento donde tenía mucho temor, estaban pasando muchas cosas en mi casa.
escuché la voz de Dios que me dijo Éxodo 14:14, busca Éxodo 14:14. Recuerdo que cogí una Biblia y me fui para el baño de mi casa y abrí y dice el texto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fue una inspiración divina. En otro momento, saliendo de un retiro espiritual, mi hija Naomi estaba pequeñita y estaba llorando por leche. Y yo salgo del retiro, crucé la calle para ir a un supermercado a comprar leche y estaba tan cansado, venía todo un día que no estaba pendiente a nada y escucho la voz de Dios que me dice, da un paso al frente. Y literalmente, inmediatamente obedecí. Di un paso al frente y en ese mismo momento venía un carro, un borracho, a todo tren y me llegó a impactar en la rodilla, pero muy leve. Muy leve. Si yo me hubiera quedado donde estaba en esa posición, automáticamente obviamente me hubiera afectado, hubiera sido otra historia, a lo mejor no estaría aquí en el día de hoy. Así que Dios habla hoy. Sí, A eso estamos claros. Dios habla. Y también a través de personas. A través de personas. Tengo un testimonio con usted. Yo estaba pasando un momento duro en mi vida y el pastor me envió un audio diciéndome, mira, o sea, no sé lo que estás viviendo, pero el Señor me mandó a orar por ti. Sí. Y me mandó a darte esta palabra, mira, o sea, y literalmente cuando yo la escuchaba fue como un bálsamo para mí, para mi vida. Entonces, yo no niego de que Dios puede hablar a través de personas. Puede hablar a través de la palabra, obviamente, del Espíritu Santo, inclusive hasta de una película, de una canción. Podemos ver una película y podemos sentirnos identificados y podemos... Yo he sentido muchas veces que el Señor me habla a través de películas también. Y por eso es que digo, no me niego tampoco al hecho de que Dios puede utilizar muchos métodos, ¿no? Al final el día es Dios. Claro. Y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere. Lo que le da la real gana. Pero lo que estoy escuchando, y eso es cierto, no podemos limitar al Señor solamente a los 66 libros. Él hace lo que Él quiere. Pero lo que estoy escuchando... Sí, pero Él nunca se va a contradecir a lo que está en esos 66 libros. Sí. Claro. Pero lo que estoy escuchando... O sea, que no hay paño ungido, no hay aceite de Himalaya, no hay agua de Jerusalén. Agua de Jerusalén bendita. Aceite bendito de... Suegra glorificada, nada de esas cosas, ¿verdad? No, pero ¿qué es eso? Eso es blasfemia ya. Pero lo que estoy escuchando es que el Señor le habló algo que les tocó, no necesariamente algo de bendición o algo que ustedes querían escuchar, pero algo que en aquel momento o les salvó la vida, o los bendijo, o le habló sobre algo del futuro. Yo sé que habías compartido algo con nosotros una vez pasada, pero eso es lo que el Señor hace. El problema es cuando la gente se postulan como apóstoles y le hablan a un pueblo, la gente se cree lo que quiere creer, y hay un problema con eso, y tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice, tenemos que tener cuidado de estos falsos profetas. No, es que inclusive cuando tú estudias la Biblia, ¿quiénes fueron las dos primeras personas a las que la palabra nombra o menciona como profeta? Abraham y Moisés. Y no eran las personas que, como decir un Samuel, que fue el primer profeta, como diríamos en Venezuela o en cualquier parte de Latinoamérica, con todas las letras. El primer profeta con todas las letras fue Samuel. Pero inclusive la Biblia lo dice, que no hubo profeta como Moisés. Y no vemos a un Moisés profetizado o hablando el futuro, o mira, vamos a hacer esto, sino una persona que veía cara a cara a Dios, o que lo vio, que tuvo ese encuentro, esa conexión, ese teléfono rojo de Dios, como diríamos, y podía guiar al pueblo. Porque realmente yo siento que un profeta es la persona que guía a un pueblo. Como dice 1 Corintios 14:3, que lo dice, está para edificar, exhortar y consolar. Sí. Cosa que hace un pastor hoy día. O sea, que existen los profetas. Estás diciendo que existen los profetas. Pero ya lo acabo de aclarar. No como lo quieren vender hoy día. Varias cositas. Hebreos 1, el verso 1-2 dice, para ir cerrando, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que en el pasado, ¿verdad? Muy claramente Dios utilizó a los profetas para comunicar su mensaje. Pero con la venida de Jesús, la revelación de Dios alcanzó su punto máximo y complejo. Así que en ese sentido no hay un mensaje nuevo. No hay una revelación nueva. No hay una revelación especial. De hecho, la mayoría de las religiones nacen por causa de una aparente revelación especial, en sueños, adoración con Joseph Smith, que si Mahoma, todo eso. Así que no hay revelación. La revelación completa es Cristo. Jesús es la revelación final y perfecta de Dios. Así que ese es el propósito cumplido particularmente de la profecía.
Ya. Mire qué interesante para puntualizar varias cosas, para darle un poco de fundamento antes de terminar. Segunda de Timoteo, de más fundamento del que hemos dado. 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto es maduro y enteramente preparado para toda obra de Dios. Así que nos está diciendo Pablo que en la palabra nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos Eso así. para es. nosotros poder ser maduros. Los apóstoles y los profetas fueron personas enviadas por Dios como instrumentos que nos dieron su revelación escrita, ¿cuál? La Biblia, la palabra de Dios. Por eso la función principal de la profecía es establecer la revelación de Dios y se completó. Así que tenemos que establecer eso, y el texto que tú dijiste ahorita de Efesios capítulo 19-20, que estamos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de fundamento se pone una sola vez. Nuevamente, no hay fundamento nuevo. Toda profecía, todo lo que se haga tiene que ser basado en ese fundamento. Así que también es importante que entendamos eso. Y tenemos que estar también muy claramente pendientes lo que Cristo nos anunció a nosotros. Mateo 24, el verso 11, él decía que iba a haber muchos falsos profetas que se iban a levantar y que iban a engañar a muchos. Así que tenemos que estar muy claros hoy. ¿Qué tenemos que saber, bien importante, del don profético en la iglesia del día de hoy? Lo que dice Efesios capítulo 4, el verso 11 al 13, que el mismo constituyó lo que he venido diciendo, apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con edificar a los santos para la obra del ministerio. Así que para mí, lo que yo considero es que el ministerio profético hoy no va a revelar una nueva doctrina. Y tenemos que estar claros en eso. Sino que va a ayudar a aplicar la verdad de Cristo al corazón de las personas, confirmar la voluntad de Dios y animar a la iglesia a mantenerse fiel. Si ese no es el filtro, no es el fundamento, no es correcto la vida. O sea, no es para decirme, yo pararme meramente aquí al altar, porque aquí yo puedo venir aquí al altar todos los domingos, ¿verdad? Le ministramos, qué sé yo, la iglesia, 600 personas todos los domingos en nuestra iglesia. Alguien va a tener pensamiento suicida, alguien va a tener, a lo mejor, o sea, decir algo general. Está muy bien, lo hablamos para edificar, pero yo lo que siento, ¿verdad? Ok, ¿qué fruto estamos provocando en la gente? Tiene que ser llevar a la gente antes de Cristo. Sí que llevar a la gente a Cristo. Así que resumen, antes los profetas traían revelación divina y directa, y no de parte de Dios. Ahora el Espíritu Santo usa el don de la profecía para confirmar, para exhortar. ¿Te estás riendo? ¿Qué te estás riendo, Guido? No, estoy escuchándolo. Consolar y guiar. La autoridad final, esto es lo que yo creo, y ya con esto ponemos caput final. La autoridad final, lo que yo creo, y yo sé que ustedes creen también, no están los profetas modernos. Correcto. No. ¿No está en quién tú dijiste ahorita? ¿Ah? ¿No está en quién tú dijiste ahorita? No, el modelo Saiyajin que quieren vender ahorita. Pastor, tengo que alcanzar a los millennials. No está en el Saiyajin. Tú serás como que Después les muestro que es un Saiyajin. está en la palabra de... No está en Saiyajin. En el podcast pasado, la semana pasada, hablaste que era ¿Qué? la figura de esos cartoons que dijiste. Ah, Calimero. No, mano. Mano, después cuando tengamos suficientes episodios, vamos a sacar las palabras de Guido. Episodio completo de las palabras de Guido. Familia. Palabras finales, muchachos. Mire, a la iglesia exhortándonos, ¿verdad? A que siempre estén pendientes, a que tengamos ese discernimiento, ¿verdad? De cualquier persona que venga sobre ti a darte una palabra. No lo refutes, discierne, pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento, ¿verdad? Y que la palabra que te esté dando venga directamente de la boca del Señor y no venga aquí esperando que nadie te diga algo que la palabra ya te está diciendo. Claro. Yeah. Y que debe ser en muchos casos, en los casos diría yo, una confirmación de lo que Dios te ha hablado a ti. Amén. Sí, Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. sí. Dios nos habla. Sí. A Dios nos todos. habla. Sí, no. Guidito. Y bueno, a los que nos están viendo, familia, amigos, es saber, como dijo Manny, es si alguien te dice algo, pásalo por el filtro de la Biblia. Claro. Y si eso concuerda, eso viene de Dios. Si no, automáticamente deséchalo. Así es. Y ya. Saiyajin. Saiyajin. Fase 4. Está buena.
Mi gente, les amamos con todo el corazón. Puestos los ojos en Jesús, el Amén. autor y el consumador de nuestra fe. Es así. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en su palabra, puestos los ojos en la palabra profética más segura que usted y yo tenemos, que es la palabra del Señor. Dejemos de buscar emociones pasajeras, dejemos de buscar tal vez cosas que pueden traer confusión en nuestra vida y aprendamos a oír la voz de Dios y a escuchar a Dios. Vengamos los domingos, nos congregamos, ¿verdad?, con hambre y sed de que Dios nos hable, con un corazón receptivo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, nuevamente, es la palabra profética más segura, en la cual hacemos muy bien en estar atentos. Amén. Amén. Eso así. Familia, les bendigo. Este ha sido el episodio número 4 Eso de es. Bahía Podcast con el Saiyajin Guido. Bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, familia. bye. Bendiciones.